Avísenme cuando vean, por favor. Ahí, profe. Bien. Ahí ya quedó. Bueno, llegamos al último tema, sistema excretor. Sí, cuando, a ver, empezamos a hablar de sistema excretor, yo siempre hago una salvedad. Siempre hago una salvedad que tiene que ver con... No es lo mismo decir sistema excretor que decir sistema urinario. ¿O quién incluye a quién? Miren, nosotros hasta el momento veníamos hablando de las últimas clases, sistema respiratorio, digestivo, y hoy vamos a ver sistema urinario, particularmente, que hacen referencia a cómo el cuerpo trabaja en el mantenimiento del metabolismo, en el mantenimiento de la homeostasis, el mantenimiento del equilibrio dinámico del medio interno. ¿Bien? Es decir, el medio interno, medido en las condiciones de la sangre, nos va a decir a nosotros que este sistema, el sistema urinario, se va a ocupar, como el digestivo se ocupaba de ofrecernos nutrientes disponibles, como el respiratorio de ofrecernos un intercambio de gases entre dióxido de carbono y oxígeno, el sistema urinario se va a ocupar del filtrado de la sangre, del filtrado de las impurezas, el filtrado de los desechos tóxicos, y digo tóxicos entre comillas, ¿bien? Porque es el sistema, son los órganos ocupados de la limpieza general del sistema cardiovascular. Ustedes recuerden que por la sangre se asocian absolutamente y transportan todas las moléculas necesarias para nuestro funcionamiento. Sustancias, moléculas, solutos, solventes, todo lo que vos necesites va por sangre. Entonces, en algún momento, estos dos órganos muy nobles, ¿sí? Tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, filtran constantemente toda la sangre, ofreciéndonos un desecho llamado orina. Esa orina es, anótenselo por ahí, un ultrafiltrado de la sangre. Cuando ustedes están orinando parte de la sangre. Filtrada, tratada, con un montón de cuestiones, digamos, a tener en cuenta, que hoy vamos a tratar de mencionar, pero que tienen que ver con que no es más que la misma sangre, que el plasma sanguíneo que ha sido filtrado. ¿Bien? Entonces es muy importante que ustedes conozcan la función. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo les estoy diciendo en este momento qué diferencia hay entre excretor, porque excreta algo, algo que no sirve, un desecho, y urinario? Cuando hablamos de sistema excretor, en realidad hacemos referencia a todos los sistemas de los cuales hemos hablado, digamos, hace 3 semanas atrás. El respiratorio excreta sustancias, porque excreta dióxido de carbono. El digestivo excreta sustancias, porque excreta heces. El urinario excreta sustancias porque excreta orina. Entonces, la sumatoria de todos, ¿sí? De todos los sistemas hacen a un sistema excretor. Este que vamos a ver hoy es el sistema urinario. ¿Bien? Bueno, acá esto es lo que yo les contaba recién. La piel, por ejemplo, también es parte del sistema excretor porque excreta sudor, mantiene la temperatura corporal, ya lo hemos visto en otro momento. ¿Estamos? El perro se puso a gritar. Bueno, a ver. Acá, esto es lo que ya les contaba, ¿sí? Entonces el sistema excretor tiene que ver con la homeostasis. Esperen que voy a acá el perro porque si no... Bien, volvemos. Entonces, siempre tengamos en cuenta las características del sistema excretor para el mantenimiento de la homeostasis. ¿Sí? Nosotros vamos a estar excretando sustancias que no nos sirven justamente cuando necesitamos, ¿sí?, mantener las condiciones del medio interno de manera equilibrada. ¿Qué vamos a manejar en cuanto a la eliminación de agua y solutos? Porque la orina es una solución de agua y solutos, particularmente de agua. La orina es un 98% agua y el resto son solutos que no nos sirven más. Entonces vamos a manejar en algún punto la composición de la sangre en cuanto a, por ejemplo, iones, sales, hormonas. Vamos a manejar lo que no necesitamos más, como por ejemplo sodio, potasio, cloro, exceso de agua. Bueno,
Más que nada, la composición. El volumen de la sangre también lo vamos a estar manejando a través del sistema urinario. ¿Por qué? Porque el volumen lo vamos a trabajar a través de los volúmenes de agua, ¿sí? Y vamos a manejar también la presión sanguínea, porque si manejamos la composición y el volumen de agua, podemos manejar la presión de la sangre. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Bueno, fíjense un poquito las funciones que tiene el sistema, vamos a decir aquí, urinario. Las funciones que tiene el sistema urinario. Está bien, manejar la composición de la sangre, eso estamos de acuerdo. Sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Manejar el pH de la sangre, la acidez de la sangre. Ustedes saben que, por ejemplo, nuestra orina tiene un pH más o menos ácido, dependiendo del momento del día, de la alimentación, dependiendo de un montón de otras sustancias, pero que relativamente es un pH, nuestra orina tiene un pH relativamente ácido de 6, 5,5, bueno, dependiendo del momento. Pero justamente el riñón se ocupa, el sistema urinario se ocupa de manejar, ¿sí? Justamente manejar los niveles de acidez de la sangre, junto al sistema respiratorio. ¿Te acordás que manejábamos eso también? Maneja el volumen de la sangre, en tanto la cantidad de agua que se conserva o se elimina. Ustedes recuerden siempre, ante un episodio de deshidratación del paciente, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el paciente va a orinar menos, porque si ya está perdiendo agua por deshidratación, por vómitos o por una hemorragia o lo que sea, el tipo no se va a poner a orinar. Al contrario, va a tratar de retener. Lo contrario va a suceder en un estado de sobrehidratación, por ejemplo, qué sé yo, en el invierno, visto que siempre nos estamos pillando, porque estamos sobrehidratados, porque no estamos, la temperatura de afuera no nos permite sudar, no sudamos. Encima, bebemos lo mismo que bebemos durante el verano y claro, estamos sobrehidratados y estamos continuamente orinando más que en verano. Fíjense que en verano orinamos menos, ¿sí? Y manejamos también entonces la presión arterial por un sistema específico que se dedica al mantenimiento ante una baja de la presión arterial. Nosotros podemos manejar la presión arterial, por eso, por ejemplo, ustedes saben que a los pacientes que tienen presión alta, por ejemplo, se les ofrecen diuréticos, porque de esa manera nosotros podemos manejar el volumen plasmático, y si manejamos el volumen plasmático, esto para ustedes es muy importante, ¿eh? Podemos manejar la presión arterial. También manejamos, fíjense, el sistema urinario, el riñón, algunas células del riñón pueden manejar la concentración de glucosa. Qué interesante esto que estoy diciendo. Ustedes saben que hay, y si no saben se los cuento, hay una reacción bioquímica que se da en las células del hígado y del riñón que se llama gluconeogénesis. Gluco viene de glucosa, neo viene de nueva, génesis viene de producción. El riñón es capaz de producir glucosa gracias a otros sustratos que no son hidratos de carbono y que nos permite, por ejemplo, ante un estadio de ayuno o un estadio de, qué sé yo, inanición, suponte por un tiempo, lo que puede suceder a la noche, donde no comemos durante un tiempo prolongado, el riñón y el hígado particularmente se ocupan de mantener la concentración de glucosa disponible a través de gluconeogénesis. Esto es muy importante porque tiene que ver con que, ojo, el riñón tiene funciones que tienen que ver con la orina, sí, pero fíjate también cómo se mete también con el metabolismo, ¿no? La osmolaridad de la sangre. La osmolaridad está midiendo cuántas cosas están diluidas en el agua de la sangre. Discúlpame, ¿Sí? Enrique. Perdón, Sí. ¿el riñón y el Decime. hígado mantienen Sí. la concentración de glucosa, dijiste? Sí, querida. Gracias. O sea, colabora, ¿sí? En realidad, el hígado mantiene la concentración de glucosa y el riñón colabora con esa concentración, ¿sí? Entonces, la osmolaridad tiene que ver con el control que lleva el riñón sobre la cantidad de cosas que están diluidas en el agua del plasma sanguíneo, particularmente de las proteínas. Nosotros tenemos muchas proteínas que nos permiten que la sangre esté donde esté. Ustedes saben que lo que se llama la presión osmótica tiene que ver con cómo los solutos y los solventes se manejan, ¿sí?, en un vaso sanguíneo determinado y que eso hace que, bueno, vayan viajando de un lado a otro de una membrana en el medio. Entonces, la osmolaridad
está determinando la fuerza por la cantidad de solutos que están disueltos en el agua del plasma sanguíneo. También lo está regulando el riñón. También produce hormonas, esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema endocrino que yo les dije, hay órganos con actividad endocrina? Y les hablé del riñón. Bueno, el calcitriol, la vitamina D, es activada en el riñón y la eritropoyetina, calcitriol, vitamina D, y eritropoyetina, sí, la vitamina D tiene que ver con el metabolismo del calcio, el metabolismo de los huesos, entre otras cosas, y ahora se ha descubierto, no sé si leyeron un artículo científico que se publicó en Europa en la última semana, que se dieron cuenta que las personas que tenían concentración de vitamina D activa a niveles, digamos, aceptables para arriba, estaban menos susceptibles a padecer complicaciones del coronavirus. No sé si lo leyeron. Sí, 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 tal cual. Ah, Sí, bueno, yo lo vi. interesante, ¿no? Interesante porque tiene que ver mucho también con la exposición al sol, ¿no es cierto? Es decir, me pareció un artículo de mucho interés. Y la eritropoyetina, eritro viene de glóbulo rojo, poiesis, producción. Viene justamente a estimular la eritropoyetina la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea roja. ¿Bien? Y claramente la función que todos conocemos, que es la eliminación de desechos. ¿Qué eliminamos nosotros? Eliminamos urea, eliminamos, por ejemplo, desechos que vienen de la bilis, como la bilirrubina, ácido úrico, los medicamentos, las hormonas, todo lo que está de más en la sangre, que no queremos que esté más, hormonas inactivas, fármacos, ácidos, la urea, que es el producto de degradación de las proteínas, son sustancias que están presentes en nuestra orina y que, por ejemplo, la urea es lo que le da el olor característico a la orina de los mamíferos, por ejemplo. ¿Bien? Yo siempre Profe, digo, decime. una pregunta. ¿Por qué no a veces sale con más color o menos? Sí, eso tiene que ver con el urobilinógeno. ¿Sí? El Ah, urobilinógeno se concentra durante mucha parte de la noche, entonces vos en la primera orina, la orina de generalmente. la mañana, claro, es una orina más oscura, más amarillenta, ¿viste? Más Sí. opalescente. Eso tiene que ver con que, bueno, vos concentraste, si no fuiste al baño durante toda la noche, concentraste la orina, ¿sí? De una manera eficaz para no perder agua durante toda la noche. Entonces vos tenés mayor cantidad de solutos en menor cantidad de agua. Por lo tanto, el color es más marcado, digamos. ¿Bien? Ujú. Bien. Muy bien. El color de la orina habla de la concentración, ¿sí? Por eso yo siempre le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y usted cómo orina? No porque me quiera meter en su intimidad, sino porque es una pregunta muy importante para ver cómo está el estado de hidratación del paciente. Y yo orino muy poco y muy amarillo. Bueno, a ese paciente le faltan 2 millones de litros de agua. ¿Se dan cuenta? Bien. Bueno. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema excretor, el sistema urinario? Está compuesto por 2 riñones, es muy cortito, por suerte. 2 riñones, uno a cada lado, a la cual le llega una rama de la arteria aorta abdominal, que es la arteria renal, una para cada lado. 2 uréteres, que son los túbulos que conectan los riñones con la vejiga. Uréteres, uno de cada lado. La vejiga urinaria, que solamente reserva la orina hasta el momento de la micción. La micción es el momento de orinar. Y la uretra, que es el último conducto que sale de la vejiga hacia el exterior. ¿Bien? Bien. Vamos a ver un poquito. 2 partes del riñón son importantes para tener en cuenta. La corteza, ¿sí? Que es la parte más superficial. La corteza, que es la parte más superficial. Y la médula, que es lo más medial, lo intermedio, ¿sí? Que tiene otro color, un color más rojizo. ¿Sí? Esto tiene que ver con la concentración de solutos que existen a nivel de la corteza y a nivel de la médula. La corteza es más marrón claro, digamos. No sé si ustedes alguna vez han comprado riñón, por ejemplo, riñón de vaca, y han visto el color que yo les estoy determinando. ¿Sí? El riñón posee una corteza superficial y una médula más medial. Naturalmente, el color de la médula es más contundente justamente porque hay mayor cantidad de solutos aquí respecto de la médula. Vamos a lo que nos importa.
es la unidad funcional del riñón? La unidad funcional del sistema urinario es la nefrona, ¿sí? La nefrona es un compuesto, en realidad, un compuesto es un tipo de tejido, ¿no? Importante, porque la nefrona está compuesta por dos grandes cosas. Mira, yo te voy a decir una cosa, vamos a poner una parte más linda porque esta es feita. Tiene dos grandes partes, ¿sí? Vamos a dejarla acá grande para que la vean y después la vamos a volver a esta parte. La nefrona comienza aquí, ¿sí? La nefrona comienza aquí en lo que se llama el corpúsculo renal, ¿bien? La nefrona está compuesta por dos partes, y ustedes lo ven aquí bien, bien marcado. Una parte amarilla y una parte capilar, ¿sí? Una parte tubular, que es la parte amarilla, que son túbulos por donde se va discurriendo el producto que se va convirtiendo en orina, y una parte capilar sanguínea, arterial y venoso, que va suministrando diferentes cosas a los túbulos a medida que vamos acercándonos al final. Entonces, la nefrona es la unidad funcional y está compuesta por dos partes. Una parte tubular, en lo amarillo, y una parte capilar, que son los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. En la parte donde empieza el filtrado de la orina, es aquí. Esto se llama el corpúsculo renal. Esto se llama, esta red de capilares, ¿sí? Esta red de capilares se llama glomérulo. El glomérulo es la parte más importante, acá lo ven, ¿sí? Esto es el glomérulo. Es microscópico, no se ve, ¿sí? El glomérulo es una red de capilares fenestrados. Fenestrados. Es una red de capilares fenestrados. Es una red de capilares fenestrados que permiten el filtrado de la sangre. ¿Ves? Mirá. ¿Ves esta parte roja que está aquí? Esto es un capilar fenestrado. ¿Ves que no es un capilar normal? El capilar normal no tendría estos huecos, estos agujeros, ¿sí? Entonces el capilar fenestrado tiene estos agujeros, estos poros en su pared que le permiten que el agua fluya hacia afuera. ¿Me siguen? ¿Permite el filtrado de la sangre o de la orina? No, de la sangre, estamos a nivel capilar, ¿sí? Mirá esto, Marita. Entramos Sí, con pero... sangre, pero mírame acá, mírame esto, después Sí. haceme la pregunta, mirá. Venimos con sangre por la arteriola aferente, ¿sí? Venimos con sangre. Nos capilarizamos aquí en el glomérulo, hacemos este tipo de capilar, ¿sí? La sangre está aquí saliendo hacia afuera, ¿sí? Extravasándose, ¿sí? Entonces, el capilar fenestrado permite el paso de la sangre hacia afuera, ¿sí? Del plasma sanguíneo particularmente, porque es lo único que puede pasar por acá. Por acá no puede pasar un glóbulo rojo, no puede pasar un glóbulo blanco, no le da el calibre, ¿sí? Es un Lo colador. único. Exactamente. Es un tamiz, es un colador. Exactamente. Es un colador. Entonces, por aquí solamente filtro la parte de la sangre que puede salir por estos agujeritos muy pequeños, micro agujeros, ¿sí? Son fenestrados. Entonces, de esa manera, empiezo a filtrar la sangre. ¿Bien? Empiezo a filtrar la sangre. ¿Y a dónde va? Fíjate, a esta parte amarilla que la veíamos hoy, que son los túbulos renales. Lo que estoy filtrando acá sale para afuera y empieza a formarse la orina y empieza a salir por el túbulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. sí. Ahí lo vemos un poquito más grande, ¿sí? La sangre llega, empieza a circular por el glomérulo y solamente la parte que puede salir por esos capilares sale hacia afuera, ¿ves? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Se empieza a formar la orina con un proceso que se llama filtración o ultrafiltración. La orina es un ultrafiltrado de la sangre que se da a nivel glomerular. ¿Bien? Acá podemos ver esto. Bien. Bueno, ¿qué tengo acá para mostrarles? Una vez, esto es lo mismo, es el mismo dibujo. ¿Ven el glomérulo acá?
Una vez que yo empecé a filtrar la sangre, lo que me quedó de ese filtrado, ese líquido que todavía no es orina, pero que va a hacerlo, empieza a circular por todo el túbulo renal. La primera parte del túbulo, se llama, lo que rodea el glomérulo se llama cápsula de Bowman. Te voy a mostrar acá para que lo veas cómo se escribe. Acá lo tenés. Esto amarillito que tengo acá, esto amarillito que rodea cada uno de los glomérulos, más o menos para que tengan una idea, en cada riñón tenemos 1,5 millones de nefronas. ¿Mm? Más o menos. 1,5 millones, 2 millones de nefronas. Imagínense la cantidad, ¿no? La primera parte del túbulo renal se llama cápsula de Bowman. Y empieza a filtrarse la orina. A comenzar a formarse la orina, disculpe. Seguimos. La segunda parte, después de la cápsula de Bowman, que es como un guante que engloba al glomérulo, se llama, acá lo tenés, túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado, porque tiene como, va y viene, como serpenteante. Túbulo, es el túbulo. Contorneado, porque se va y viene en cada momento. Proximal, ¿por qué? Porque es el más cercano. Túbulo contorneado proximal. O TCP, también lo pueden ver. Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal sigue acá con esta U. ¿La ven acá? Esta U. Esta U es la parte de la nefrona donde se empieza a ver, ahora voy a decir cada función de cada una de ellas. Esto es el asa de Henle. Se lo voy a mostrar. Acá lo tenés. Entonces, túbulo contorneado proximal, asa de Henle. Acá tenés el nombre. ¿Sí? Asa de Henle. Y si este es el túbulo contorneado proximal, este es el túbulo contorneado distal. ¿Bien? Ahí tiene todos los nombres. Profe, esa sería la tercera parte, ¿no? Claro, la cuarta, sí, si quieren. Sí, sí. Okay. Arrancamos con cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo distal. Ahora les voy a decir simplemente qué sucede en cada uno de esos lugares para entender las funciones del riñón. En el glomérulo, aquí en el corpúsculo renal, que es toda esta parte de aquí, glomérulo más cápsula de Bowman, se da la ultrafiltración de la sangre. Se empieza a despejar el plasma, queda dentro del capilar, queda todo lo que es los glóbulos rojos, los blancos, la plaqueta, las proteínas de alto peso molecular. Lo que no pasa por esas fenestras se queda dentro de la sangre y sigue su viaje. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí pasa, que es el agua, los solutos, las sales, las cosas pequeñas, algunos nutrientes, muchos nutrientes, pasan acá al túbulo y en el TCP vuelven a la sangre, se reabsorben. ¿Sí? Se reabsorben. En el TCP se reabsorben todos los nutrientes que se perdieron. Se reabsorbe la glucosa, se reabsorben los aminoácidos. El TCP es como un intestino secundario, digamos. Volvemos a absorber lo que se perdió en esa filtración. ¿Bien? En el TCP se reabsorbe prácticamente todo lo necesario. En el asa de Henle lo que vamos a hacer particularmente es reabsorber el agua. Por nosotros filtramos 180 litros de sangre por día, ¿sabían? Nosotros filtramos 180 litros de sangre por día, pero ¿cuánto orinamos? ¿Tienen idea? No sé, pero los 180 litros, obvio que no. Claramente, ¿no es cierto? Claramente que no. 180 no, pero sí orinamos el 10%, 1,8, 2 litros aproximadamente, ¿no es cierto? Bueno, más o menos orinamos lo que bebemos, debería ser la lógica.
Nosotros orinamos lo que bebemos, pero filtramos 180. Imagínense si tuviésemos que orinar 180 litros, no viviríamos un día para estar en el baño. Entonces, de esos 180 se reabsorben, fíjense, 178 aquí en el asa de Henle, ¿sí? Fíjense que la nefrona es un reabsorbedor serial, porque reabsorbe todo lo que filtró prácticamente. ¿Y qué deja solamente en la orina? Piensen. 2%. ¿Qué deja solamente? Los desechos. Solamente lo que no nos sirve en serio, ¿se dan cuenta? Ese 2%. No, 2% no, digamos, El 10% sería, el 10% Claro, aproximadamente 2 exactamente. litros es lo que nos sirve. Exactamente. Entonces, eso que no nos sirve en serio, que ha quedado de más, o que son cosas que hay que eliminar, como por ejemplo la urea, los ácidos, los fármacos inactivos, las hormonas, y todo el exceso de agua real que tiene el cuerpo, es ya determinado aquí en el túbulo distal, formando la orina. Fíjense que aquí aparece una hormona, mirá. Aparecen dos hormonas que ustedes ya vieron, la aldosterona y la antidiurética. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la antidiurética, si al cuerpo le falta estado de hidratación, va a hacer que se reabsorba aún más agua todavía. Entonces, es muy importante, ven cómo se empiezan a vincular los sistemas, ¿no? Esa hormona, ¿quién la produce, Enrique? La antidiurética la producía, ¿te acordás? El hipotálamo y se almacenaba en la hipófisis posterior, la ADH. Y se liberaba en los momentos donde había requerimiento. Y la aldosterona la produce la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Perfecto. Ah, bien. Bien, seguimos un poquito más. Bueno. Ahí es una nefrona, ¿no? Fíjense, qué interesante esto. Cada puntito de estos rojos que ustedes ven ahí, ¿ven estos puntitos? Bueno, cada puntito rojo que ustedes ven acá es un glomérulo. Fíjense el tamaño, ¿no? Fíjense el tamaño. Enrique, ¿por eso está rodeado de capilares? ¿Por la constante absorción? Exactamente, claro. Vos todo lo que filtraste en el glomérulo lo reabsorbés prácticamente todo en cada uno de estos tubos. Fíjate que ves que está todo como, en realidad yo lo describo como desarmado, pero está todo vinculado, ¿ves? Claro, sí. Claro. Y cada uno de estos puntitos hay todo este quilombo. Es decir, es re complicado. Ahí tenemos. Este es el camino, si se quiere, de la formación de la orina. Arrancamos en el glomérulo, en el túbulo contorneado proximal, pasamos por el asa de Henle, vamos al túbulo distal, ¿sí? El túbulo colector, y luego ya sale en camino, ¿sí?, afuera del riñón. ¿Bien? Muy bien. ¿Y la diálisis, profe? La diálisis tenés dos tipos de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, son dos cosas distintas. De acuerdo a la que vos estés nombrando, por ejemplo, la más común es la hemodiálisis. Claro. La hemodiálisis te conectan, digamos, a una máquina que es una especie de filtro mecánico, que justamente por diferencia de presiones osmolares, lo que hace es limpiar tu sangre y devolvértela filtrada, como si fuese el riñón. ¿Bien? Y la diálisis peritoneal es un proceso un poquito más, digamos, más tecnológico, pero bueno, tiene mayor costo, es otra historia, ¿sí? Utiliza una solución de dextrosa para cambiar los solutos de un lado a otro. Pero lo que hace justamente es reemplazar la función del riñón. ¿Bien? Y esto, o sea, la diálisis, mi papá se dializa, o sea, sería de por medio. Y ese día que él no se hace, no elimina. Claro. No elimina desechos, por eso es importante que eso sea, digamos, de manera sistemática y ya controlado, ¿no? No puede pasar mucho tiempo sin eliminar desechos. Particularmente por el aumento del nitrógeno, que es tóxico. Y los edemas, porque vos imaginate que estás filtrando 180 litros y si eso no lo devolvés, empezás a edematizar, a lo que nosotros llamamos retener líquidos, ¿sí? Sí. Por eso es importante la diálisis cuando no funcionan correctamente los riñones. Sí. Bien.
Bueno, los uréteres son simplemente, una vez que está formada la orina, caminan desde el riñón a la vejiga. Bien, la vejiga no genera ningún tipo de cambio en la concentración de la orina, simplemente es un reservorio hasta poder llegar al final, ¿sí? Cuando el reflejo de la micción, que se da aproximadamente con un cuarto de la vejiga llena, ya tenemos ganas de orinar, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Perfectamente. Ahí vemos cómo se vincula, ahí está la micción, ¿eh? Aproximadamente con 250 mililitros, ¿sí? Nosotros ya tenemos ganas de orinar. Muy bien, gente. Esto es todo, amigos.